Un átomo de hidrógeno viaja alto dentro de la capa más externa de la atmósfera de la Tierra. Este átomo en particular ingresó por primera vez a la exósfera hace millones de años y durante su permanencia en la Tierra pasó un tiempo en las olas del Océano Atlántico, el suelo del Amazonas e incluso en el vapor que se elevaba de una olla de espagueti hirviendo. Pero hoy, viajando 30 veces más rápido que la velocidad del sonido, supera la atracción gravitatoria de la Tierra y escapa, uniéndose a las aproximadamente 90 toneladas de material que se escapan de nuestra atmósfera cada día. Esta pérdida atmosférica diaria del tamaño de una ballena es solo un ejemplo de cómo la Tierra tiene fugas. Los átomos, la energía y las moléculas se filtran de una capa del planeta a otra. Y para la Tierra, cuya estabilidad es necesaria para sostener la vida, estas fugas pueden parecer preocupantes. Para comprender mejor el alcance de la plomería imperfecta del planeta y cuándo se convierte en un problema, visitemos otros 2 sitios de fugas. Nuestro segundo lugar nos lleva a la superficie de la Tierra, a un campo en los Apalaches centrales. Abajo, un pozo de 1.500 metros de profundidad conecta un depósito de petróleo con la superficie de la Tierra. El suministro de petróleo aquí se secó dejando el sitio descuidado y abandonado. Pero este depósito subterráneo también alberga el metano, un potente gas de efecto invernadero que continúa subiendo por el pozo y escapando a través de grietas y tuberías sueltas. Este pozo con fugas se une a los más de 3 millones de pozos abandonados esparcidos por los Estados Unidos, que en conjunto emiten, según estimaciones más bajas, 280.000 toneladas métricas de metano cada año. Nuestro último punto de fuga nos lleva a las profundidades del límite más interno de la Tierra, el núcleo. El calor que se origina en la formación de nuestro sistema solar impulsa la rotación del metal líquido alrededor del núcleo interno sólido. El movimiento, a su vez, crea el campo magnético del planeta, una barrera que lo protege de la radiación cósmica y el viento solar. Pero el núcleo no está perfectamente aislado, por lo que el calor se filtra constantemente, escapando al manto circundante y generando la actividad magmática y de placas tectónicas. Como resultado, el metal fundido externo del núcleo se está solidificando lentamente. Una vez completamente enfriado, el campo magnético desaparecerá, dejándonos expuestos a los rayos más intensos del Sol. La Tierra claramente tiene grietas y sangra. ¿Deberíamos estar preocupados? Afortunadamente, los riesgos inmediatos de nuestra fuga de hidrógeno son bajos. A su tasa actual, tomaría más de 150.000 millones de años perder todo nuestro hidrógeno en el espacio. Lo mismo ocurre con nuestra fuga en el núcleo. Científicos estiman que el núcleo no se enfriará por completo durante otros 700 millones hasta varios miles de millones de años. Las emisiones de metano, sin embargo, tienen el poder de alterar el clima de nuestra Tierra en la próxima década. La estructura única del gas absorbe eficientemente la energía que irradia la Tierra, atrapándola en la atmósfera como calor. Esto le otorga al metano un potencial de calentamiento increíble, 86 veces mayor que el dióxido de carbono. El impacto del metano que escapa de los pozos abandonados en los Estados Unidos es comparable a la quema de 10.000 millones de libras de carbón cada año. Dado que muchos de los principales productores de petróleo en el mundo aún no han contado ni evaluado exhaustivamente los pozos abandonados, es probable que las emisiones globales sean mucho más altas. Y se suman a las aproximadamente 570 millones de toneladas de metano emitidas por otras fuentes antropológicas y naturales cada año. Además de su impacto en el clima, estos pozos no sellados pueden filtrar metano y otros gases tóxicos al agua subterránea cercana, contaminando el agua potable y afectando los ecosistemas locales. Afortunadamente, los pozos de petróleo no productivos pueden ser sellados mediante la inyección de cemento en sus profundidades. Si bien muchos gobiernos estatales y federales requieren que las compañías de petróleo y gas tapen los pozos obsoletos, el sellado conlleva un alto costo, por lo que las compañías históricamente han evadido las políticas. Durante décadas, estos pozos con fugas de baja producción y económicamente inviables fueron vendidos y abandonados. Es evidente que las compañías petroleras y de gas no resolverán este problema por sí solas. Se requerirán esfuerzos gubernamentales concertados, como imponer altas tarifas a las emisiones de metano y una supervisión coordinada del sellado para asegurarse de que las compañías rindan cuentas. Pero el problema comienza antes de que estos pozos sean abandonados. Dentro de los Estados Unidos, la producción activa de petróleo y gas emite cantidades masivas de metano, aproximadamente 28 veces más que los pozos abandonados.
La mejor manera de eliminar esta fuga es dejar de perforar pozos de petróleo y gas desde un inicio. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com/Earthschool para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.